Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos una vez más. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos, Señor, en estudiar tu palabra. El día de hoy no queremos que sea la excepción, Señor. Queremos ser confrontados con tu palabra, queremos ser transformados por ella. Queremos ser también, Señor, consolados por tu palabra, porque solo tú tienes palabras de vida. Habla a través, Señor, de mí, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en cada uno de mis hermanos. Que sea tu palabra, Señor, llegando a lo profundo de cada corazón, y que haga, Señor, todo lo que tú quieras en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 2. Voy a dar lectura del versículo 13 al versículo 22. Cuando Jesús despeja el templo, cuando Jesús purifica el templo. Y dice de la siguiente manera, ¿lo tienen? Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en una mesa cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer todo esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Amén. Dice Lucas 19:45, que es el mismo acontecimiento desde la perspectiva y la investigación de Lucas. El Señor Jesús recuerda una palabra, una escritura, y dice: mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y quiero que reflexionemos el día de hoy acerca de lo que Jesús hizo aquí y sobre todo de lo que Jesús habló en estos momentos. Y es que, hermanos, pensémoslo, qué manera de presentarse en Jerusalén, ¿no creen? Qué manera de presentarse. Nuestro Señor Jesucristo va llegando a Jerusalén, está lleno, las multitudes habían venido de todas las regiones porque se acercaba la Pascua, estaba llena la ciudad, y los primeros actos que nuestro Señor Jesús hizo llegando a Jerusalén fue este. Qué manera de presentarse delante de la gente. La gente ya sabía de él, la gente ya había escuchado de él, ya su ministerio ya llevaba bastante tiempo y ya se escuchaba de Jesús de Nazaret. Pero su primera aparición ahí en Jerusalén es sorprendente. Créame que la gente no esperaba esto. Y normalmente, hermanos, no haces esto para encajar con la gente, ¿estás de acuerdo? No harías esto. Alguien que quiere congraciarse con la gente no llega a hacer esto. No vayamos lejos, pensemos en las campañas políticas de los últimos días. ¿Han visto que algún político, alguien llegue haciendo esto? Cuando alguien quiere llegar a caerle bien a la gente, cuando alguien quiere congraciarse con la gente, lo menos que haría sería lo que nuestro Señor Jesús hizo.
hacer una revolución, una revuelta, echar por tierra todo el orden que la gente tiene. Pero la diferencia con nuestro Señor Jesús es que Él no quería congraciarse con la gente. Él venía a enseñar la verdad a las personas. Solamente la verdad. Jesús era radical, hermanos. Jesús era veraz. Él no venía a endulzarle el oído a la gente. ¿Está de acuerdo? Así como en buena tierra, siempre lo hemos dicho, nuestro propósito no es endulzarnos el oído con la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios verdaderamente nos confronta. No somos partidarios de estar predicando, como ya decía mi esposa, acerca de la prosperidad, acerca de los milagros. Si crees en el Señor y toda tu vida se va a arreglar, y crees en el Señor y tu vida va a ser color de rosa, y ofrenda al Señor y sacrifícate ofrendando y el Señor te dará en abundancia. No, porque eso es hacer mercadería de la fe. Y nuestro Señor Jesús, quien es nuestro ejemplo, lo está demostrando. Él iba por el corazón de las personas. Que siempre, hermanos, nuestra predicación aquí y fuera de aquí, siempre sea ir por el corazón de las personas. Es lo más importante. Es lo más importante. A eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Amén. El templo en ese momento, hermanos, era donde se hacían los sacrificios, era donde el lugar que Dios había mandado, donde se le adorara, donde se buscara de su presencia también, donde se hicieran los sacrificios diarios, sacrificios de gratitud, sacrificios por el perdón de los pecados también. Siempre es bueno hacer la diferencia. El día de hoy no tenemos un templo físico construido o construcción mandado por Dios. Una vez que nuestro Señor Jesús murió y resucitó por nosotros y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, la Escritura nos enseña que el templo del Dios viviente, ¿quién es? El creyente. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora el verdadero templo para nosotros es nuestro propio cuerpo. Y donde sea que nos reunamos, en un salón como aquí, en una casa, en un patio, eso no tiene nada que ver con el templo, solamente es un lugar de reunión. ¿Sí? Usted sabe que mi objetivo es enseñar lo correcto de las Escrituras. Y ahora, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es donde habita Él y la iglesia somos nosotros. No son cuatro paredes, no es un lugar que le puedan llamar templo, no, eso ya no existe. La iglesia, las personas, es el templo del Espíritu Santo, es donde habita el Señor. Así que, para entender lo que aquí está pasando, en ese momento, sí, hermanos, el templo era el lugar donde Dios había mandado que se le adorara. La obra de nuestro Señor Jesús en la cruz apenas venía a cambiar todas las cosas, pero en ese momento el Señor lo recordó: mi casa, casa de oración será llamada, en este lugar se buscará de mi presencia. Pero ustedes la han convertido en un mercado, en cueva de ladrones. Dios siempre dio instrucciones para la adoración y se le tenía que adorar en el templo, pero los hombres despreciaban las instrucciones y lo hacían a su manera. El templo en ese momento se había convertido en un lugar muy lucrativo. Venía gente de todas las regiones, judíos de todas las regiones, judíos esparcidos por todo el Imperio Romano venían en ese momento, en esa fiesta. Así que aquello, hermanos, era una afluencia de dinero increíble y había dado lugar a mucha mercadería, a mucho negocio, y si el Señor dijo cueva de ladrones, es que no todas las transacciones que se hacían ahí eran honestas. Pero aquí viene lo interesante, hermanos.
Jesús se presentó como quien tenía la autoridad para limpiarlo. ¿Se imaginan eso? No crean que esa mercadería, hermanos, llevaba 8 días. Era año con año, y me atrevo a decir que años, décadas de tradición, donde ya se había convertido aquello en un centro de negocio, y de pronto se presenta Jesús como quien tenía la autoridad para limpiarlo. Él no preguntó, ¿verdad? No les preguntó a los líderes del templo, no les dijo, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo mover algo? Dice que él se hizo un látigo de cuerda, se tomó unos minutos. Imagina a nuestro Señor haciendo ese látigo y sin pedir permiso comenzó a expulsar el ganado, los animales e incluso a las personas, y les dijo, saquen todo esto de aquí. Y créanme, hermanos, como les decía al principio, no es algo que la gente hubiera esperado. De hecho, inmediatamente comenzó a causar disgusto, inmediatamente comenzó a causar incomodidad en la gente y en los líderes judíos, tanto que viene la pregunta, vienen los líderes judíos y le dicen, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué señal muestras? ¿Qué señal nos muestras para que realmente tengas la autoridad de hacer estas cosas? Hermanos, es que casi nadie acepta la corrección, aunque se nos reprenda con justicia. No me va a dejar mentir. ¿Cuántos hemos escuchado la frase, ¿tú quién eres para decirme? ¿Sabe que se la digan a usted o a alguien más? ¿Tú quién eres para enseñarme a hacer las cosas? A ver, levante la mano, ¿quién ha escuchado esta frase? O se la han dicho incluso, ¿no? Porque usted le dice la manera correcta de hacer algo, lo que sea. Y a lo mejor hasta tiene la ley en la mano, le dice, es que aquí, mira, no vayamos lejos, vámonos a la calle, a tránsito. Aunque usted tenga el reglamento de tránsito en la mano y usted le diga a alguien, te estás pasando el alto, aquí lo dice. Muchas veces, hermano, la respuesta va a ser, ¿tú quién eres? Aunque tengas la ley en la mano, aunque tengas lo que dice las leyes, si es lo correcto, tú le dices, estás equivocado, ¿tú quién eres? No tienes tal vez un uniforme de tránsito, no tienes, y entonces lo primero que te va a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque, hermanos, casi nadie acepta la reprensión, aunque sea justa. La mayoría no está dispuesto a escuchar que su vida está desordenada. Esa es la verdad. La mayoría no estamos dispuestos, la mayoría no está dispuesto a escuchar que su vida está desordenada. Y entonces, así como el día de hoy nos dicen, ¿tú quién eres? Lo mismo le dijeron a nuestro Señor. ¿Tú quién eres? ¿Le puedes quitar un poco de gracias? Le dicen, ¿tú quién eres? Y nuestro Señor Jesús sí dio una respuesta. De acuerdo, les dice. ¿Cuál fue? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor habló, hermanos, de algo que iba a dejar en claro quién era Él y por qué tenía autoridad para hacer lo que estaba haciendo. Dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él no estaba hablando de la construcción, ¿verdad? Ya lo leímos. Él estaba hablando de su cuerpo. Dijo, destruyan este cuerpo, destruyan ese templo y en 3 días yo me levantaré de entre los humanos. Y entonces sabrán que yo soy el que tiene la autoridad para hacer todo lo que estoy haciendo. Hermanos, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe.
de nuestra obediencia a Cristo. Nuestro Señor advirtió, Mateo 24, versículo 4. Sabe que estamos estudiando, ¿verdad? En los últimos tiempos estábamos estudiando precisamente este pasaje de Mateo 24. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre y se levantarán falsos mesías, se levantarán falsos cristos. ¿Sí? El día de hoy, hermanos, hay falsos cristos. Tal vez no estamos muy empapados de todo esto, pero créanme, hay gente que afirma ser alguien. Hay gente que afirma ser un enviado del cielo. Hay gente que afirma tener conocimiento y revelación de Dios sobrenatural que no está en la Escritura. Anda por ahí en internet una mujer que afirma ser Cristo encarnado y que si crees en ella vas a alcanzar la inmortalidad. Cosas de ese tipo andan en la red. Y hoy nos parecen muy locas, vamos a decirlo, ¿no? Porque ¿quién en su sano juicio va a estar haciéndole caso a alguien que se llama a sí mismo Cristo? Pero créanme, así como hoy usted y yo podríamos sentir el rechazo por una afirmación semejante, cuando Jesús afirmó lo mismo, créanme que también era difícil de digerir entonces. Porque imaginen ustedes que se presenta el día de hoy una persona y te dice, yo soy Dios. ¿Cómo lo tomarías? Yo soy el enviado del cielo y si crees en mis palabras, no morirás. ¿Cómo lo tomarías? Está difícil, ¿sí o no? Muy difícil. Créanme que cuando nuestro Señor Jesús vino, aunque las Escrituras hablaban acerca de todas sus obras, le causó el mismo shock a la gente, el que una persona se parara. No se dijeron, si conocemos a sus padres, ¿no es el hijo del carpintero? Y su madre María y sus hermanos están entre nosotros. ¿Quién es él para afirmar que él es Dios? ¿Quién es él para afirmar que es el Hijo de Dios? Créame, era difícil de digerir entonces. Por tal motivo, hermanos, Jesús anuncia su principal credencial, que es la resurrección entre los muertos. Porque la resurrección entre los muertos, hermanos, era algo que solo el poder de Dios podía hacer. Acompáñenme a Romanos 1, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 1. De la misma manera voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: la buena noticia trata de su Hijo, es decir, el Evangelio trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios? Dice, cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús, hermanos, incluso murió, ¿qué pasó con los discípulos? Ellos vieron los milagros terrenales, ¿sí o no? Vieron las sanidades, vieron la expulsión de los demonios, vieron todo lo que el Señor Jesús hizo. Pero aún así, cuando Él murió en la cruz, ellos se escondieron, ¿verdad? Ellos se escondieron. Hermanos, pero cuando nuestro Señor Jesús fue levantado de entre los muertos, entonces la evidencia terminante de que Él era el Hijo de Dios se había presentado. La resurrección de Cristo. Hermanos, la resurrección es el pilar del Evangelio. Y hoy quiero que aprendamos esto, hoy quiero que entendamos esto.
La resurrección es el pilar del Evangelio, es una doctrina fundamental, es la doctrina fundamental sobre la cual edificamos nuestra fe en la persona de Cristo. Y si no me cree, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. No te vayas, mejor quédate a escuchar la predicación. Primera a los Corintios 15, versículo 12, dice lo siguiente: pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación, ¿cuál? Toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil, es en vano. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Lo puede ver? Si Cristo no resucitó, toda nuestra predicación, nuestra fe, es vana. Nuestra fe es vana. La resurrección, hermanos, es lo que distingue el mensaje del Evangelio de cualquier otro mensaje que hable de salvación o de cualquier religión. La resurrección de Cristo es lo que distingue. Porque díganme, hermanos, ¿quién puede alegar que su fundador haya resucitado entre los muertos? Nadie. Absolutamente nadie. Todos los sepulcros incluso son venerados en las religiones. Pero no así para los hijos de Dios. No hay sepulcro que venerar. No hay. Creo que por ahí anda un sepulcro en Israel. Pues vaya y véalo como una atracción turística, pero no vaya buscando allá la presencia de Dios. ¿Verdad que no? Porque el Señor habita en medio de su iglesia, habita entre nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Si usted quiere ir a conocer el sepulcro que le dice el Santo Sepulcro, pues vaya y tómese unas fotos, pero no se vaya a poner a orar ahí. Que nuestro Señor se levantó entre los muertos y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Amén. La resurrección es el fundamento sobre el cual se basa toda nuestra esperanza, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Amén. ¿Cuántos están seguros de que resucitaremos en aquel día cuando el Señor venga? Amén, amén. Y la garantía de que eso sucederá es que Cristo ya resucitó de entre los muertos. Es el fundamento sobre el cual se basa toda nuestra esperanza. Y hermanos, somos bienaventurados por creer, aunque no le hayamos visto. Él se presentó después de haber resucitado en medio de sus discípulos. Ellos le contaron a otro discípulo de nombre Tomás y les dijo: no, a mí no me van a cuentear, a mí no me van a venir con cuentos. Si yo no lo veo con mis propios ojos, si yo no meto mi dedo
sus llagas, si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Si quieres ver esto, puedes verlo en Juan capítulo 20, versículo 24. Y la respuesta del Señor le dice: Tomás, Tomás, porque viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy la gente, hermanos, solita se hace, digo yo, porque se habla de que la resurrección no es algo que se pueda comprobar y por lo tanto no se puede creer. No se puede comprobar científicamente, por lo tanto no se puede creer. Hay muchas cosas que creemos y no se pueden comprobar científicamente. Hay muchas cosas bien documentadas que creemos y no se pueden comprobar científicamente. Creemos que Hernán Cortés vino a estas tierras en el siglo XVI y puedes reproducir eso para comprobarlo científicamente. Método científico no se puede, pero lo creemos. ¿Por qué? Está bien documentado. Está bien documentado y las consecuencias de eso las vemos en nuestros días. Y podríamos poner miles de ejemplos. Por eso digo que la gente solita se hace, porque creemos tantas cosas por el simple hecho de que están documentadas y de que hoy vemos sus consecuencias. De la misma manera, la resurrección de Cristo está bien documentada, perfectamente documentada, a través de su palabra y en escritos extrabíblicos. Y sus consecuencias, hermanos, las vemos todos los días, en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que han creído. Amén. La resurrección, hermanos, no es un cuento para adultos solamente. Apenas platicaba yo con una persona y un poquito trastornada, digámoslo así, en su fe, o tambaleada en su fe, no sé cómo decirlo. Me decía: apenas me encontré yo una imagen donde estaba una sombra de un Santa Claus cargando, ya saben, el postal típico de Santa Claus, y estaba entablando una conversación con supuestamente Cristo cargando su cruz, y le decía a Cristo a él: ¿qué traes ahí? Cuentos para niños, le respondía Santa Cruz. Y le pregunta: ¿y tú qué traes ahí? Cuentos, pero para adultos. Y platicaba con esta persona y decía: a veces he llegado a pensar si es cierto todo lo que hemos creído. Hermanos, porque la gente allá afuera cree que la fe es para ignorantes. Pero créanme que las personas más inteligentes y objetivas que han indagado acerca de la fe han concluido la veracidad de las Escrituras. Porque la resurrección, hermanos, no es un cuento para adultos. La resurrección, hermanos, es la credencial de Cristo como el Mesías. Amén. Amén. Así que no te avergüences de predicar que Cristo resucitó. No te avergüences de proclamar que Cristo se levantó de entre los muertos. Recuerda que el Señor dijo: todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero si alguien me niega delante de los hombres, yo también lo voy a negar. No te avergüences, hermano, de predicar a un Cristo resucitado. No te avergüences. Muchas veces como cristianos, ¿verdad?, nos ponemos en rebozo cuando hablamos de nuestra fe, nos hacemos chiquitos y dejamos que los argumentos nos apachurren, nos coman. Y entonces alguien nos dice: ay, tú eres aleluya
orgulloso de quién has creído. Dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Hermanos, porque en aquel día el Señor humillará toda altivez de los hombres y será evidente que lo que tú creíste era la verdad. Así que no te avergüences de creer en Cristo, no te avergüences de predicar que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Es algo sobrenatural? Sí. ¿Es algo increíble? Sí, porque creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios increíble, en un Dios todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo dijo, tengo poder para poner mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. Eso es increíble, hermanos. Creemos en Él porque Él resucitó de entre los muertos. Porque Él resucitó, hermanos, de entre los muertos, es que no pudieron ahogar el mensaje del Evangelio. Porque muchos se han levantado en la historia haciendo señales, milagros falsos, quizá muchas cosas, hazañas, pero se apaga su mensaje. Porque, hermanos, cuando Cristo resucitó, fue la evidencia y entonces nadie pudo ahogar el mensaje que comenzó con aquellos 11 y con aquellos más de 500 que lo vieron resucitado y empezaron a hablar de Él. Imagínate eso, hermano. Y entonces venían los líderes judíos, azotaban a los discípulos, los encarcelaban y les dicen, no hablen más en ese nombre. Y ellos salían y decían, ¿cómo no voy a hablar si yo lo vi? ¿Cómo no voy a predicar si yo lo vi con mis propios ojos? Y en menos, hermanos, de 3 siglos el cristianismo había llegado a toda Europa, porque era imposible apagarlo. Porque la resurrección de Cristo, hermanos, gritaba que Él era el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. Amén. Amén. Hoy creemos en Cristo porque Él resucitó de entre los muertos. No creemos en Él por los milagros que Él pudiera hacer en nuestra vida, ¿verdad que no? Mucha gente basa su fe en si el Señor le da o no lo que necesita, si suple o no sus caprichos, si cumple o no su milagro, y muchos basan su fe en eso, hermanos. Déjame decirte, si tú basas tu fe en un milagro pasajero, cuando vengan las pruebas, vas a volver atrás, sí o sí. Pero si tú basas tu fe solamente en Cristo, en su obra, en su resurrección, sin importar si Él te responde como tú quieres o no, hermanos, te vas a mantener firme en medio de la prueba. Y entonces Jesús se presentó en el templo para limpiar el lugar de adoración. ¿Tienes autoridad para hacerlo? Sí, dijo Él. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Porque yo soy Dios. Porque yo soy el Mesías. Hoy, hermano, Jesús se sigue presentando como quien tiene la autoridad para corregir tu vida. Hoy se sigue presentando de la misma manera. No viene a congraciarse contigo y a darte lo que quieres. No viene a decirte lo que quieres escuchar. Viene a decirte lo que necesitas escuchar. Nuestro Señor Jesús fue tierno con los humildes y necesitados. Puedes verlo en los evangelios. Él se ponía a nivel de aquellos que estaban en necesidad y les decía, ¿qué quieres que te haga? Fue tierno, fue compasivo, hermanos, con el corazón que gritaba por salvación. Pero fue severo
con los soberbios, fue duro con los prepotentes, fue duro con los altivos, fue duro con los orgullosos. Tal vez, hermanos, ni el pastor ni la iglesia somos nadie para corregir tu vida, para decirte cómo hacer las cosas, para decirte lo que tienes que cambiar en tu vida. Yo no soy nadie para decirle a ninguno de ustedes lo que está mal en su vida. Pero Él sigue siendo el mismo. Y leíamos en esta semana el mensaje a las iglesias, el mensaje a Esmirna. Me encanta cómo Él se presenta siempre en cada iglesia, afirmando quién es Él. Y a Esmirna le dijo: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y yo te digo, corrige tu vida. El que estuvo muerto pero que ahora vive, te dice: cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, deja atrás esos pensamientos que te llevan a pecar una y otra vez y conviértete a mí. Hermanos, no lo digo yo, lo dice el que estuvo muerto pero que ahora vive. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con cada mensaje que el Señor trae a nuestra vida? Porque la vida del cristiano, hermano, no se limita a reunirse cada 8 días, ¿verdad que no? Cada día de tu vida tú debes sentarte a leer las Escrituras y dejar que el Señor te corrija, dejar que el Señor te hable. Y el Señor te mostrará. Vives en pecado, corrige tu vida. Vives en unión libre, corrige tu vida. Vives en idolatría, corrige tu vida. Robas en tu negocio, pesas falsas en tu negocio, corrige tu vida. Él es el que tiene la autoridad, hermanos. No yo, no la iglesia. Mi único deber es decirte: permite, hermanos, que ahora el que vive para siempre, Cristo el Señor, corrija tu vida. Amén. Así que, hermanos, quiero que te lleves estos 2 puntos el día de hoy. La resurrección es columna de nuestra fe. Es una doctrina fundamental sobre la cual edificamos nuestra esperanza. Es pilar de la fe cristiana. Sin ella, hermanos, toda la fe cristiana se derrumba. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Hablábamos acerca de los tiempos del fin. ¿Te acuerdas que yo les decía? El orden de los acontecimientos respecto a lo que va a suceder no es una cuestión de salvación, no es una doctrina fundamental de fe, porque algunos creen que el Señor viene antes de la tribulación, algunos creen que el Señor viene después de la tribulación, algunos creen que hay milenio, algunos creen que no hay milenio, y eso no cambia nada. ¿Está de acuerdo? No nos separa incluso como hermanos, no debería causar división incluso entre nosotros, pero si alguien te dice Cristo no resucitó, entonces aléjate de él y afirma: Cristo resucitó. Porque es algo, hermanos, que no es negociable en la Escritura. Y a propósito de los tiempos del fin, hermanos, incluso Satanás mismo va a querer imitar precisamente esta credencial. Va a querer imitar esa credencial. Y si nosotros estudiamos, no hemos llegado ahí todavía en nuestra serie del fin de los tiempos, pero si nosotros estudiamos acerca
de este personaje que conocemos como el anticristo. Dice Apocalipsis 13:3. Vi que una de las cabezas de la bestia, es decir, el anticristo, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Mismo Satanás, imitador, hermanos, va a tratar de imitar esta credencial, porque, hermanos, solo de esa manera el mundo se irá trazando. ¿Vemos la importancia de la resurrección de Cristo, hermanos? Así que nunca dejes que nada cuestione tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, eso significa, hermanos, si con tu testimonio, con tu vida das testimonio de que Él ha cambiado tu vida es congruente con tu confesión de fe, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Llévate estos 2 puntos. 1, la resurrección de Cristo es pilar de nuestra fe. 2, Cristo es el único que tiene la autoridad y sigue teniendo la autoridad para gobernar nuestras vidas. Nuestra predicación en buena tierra, hermanos, no es que te sujetes a un ministerio. Nosotros no somos nadie. Es que te rindas ante la autoridad de Cristo y su palabra. Amén. Amén. Él sigue siendo el mismo y Él es el que tiene la autoridad y Él sigue presentándose a tu vida como quien quiere corregir tu vida para que des testimonio verdaderamente de que Él es el Hijo de Dios. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de recordar este maravilloso acontecimiento, la resurrección. La resurrección, Señor. Creemos, Señor, que tú verdaderamente moriste cuando estuviste aquí en la tierra. Verdaderamente, Señor, tú pusiste tu vida, porque la vida no te fue arrebatada, no te fue arrancada. Tú dijiste, yo tengo el poder para ponerla. Tú pusiste tu vida, Señor. Nadie te la quitó. Nadie te la quitó, porque nadie tenía ese poder. Pero tú moriste, Señor, en ese cuerpo humano. E incluso fuiste sepultado, Señor, pero con poder tomaste tu vida nuevamente. Mediante el poder del Espíritu Santo fuiste resucitado de entre los muertos y fuiste declarado poderosamente Hijo de Dios. Y nosotros creemos, Señor, que tú vives. Nosotros creemos que tú fuiste resucitado y que hoy estás a la diestra del Padre, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Señor, lo creemos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a que siempre, Señor, declaremos nuestra fe abiertamente. Muchos, Señor, dan su vida por ideologías que no tienen, Señor, ninguna importancia. Pero nosotros, Señor, por el único mensaje que tiene el poder para salvar al mundo. Y también creemos, Señor, que hoy tú eres el único que sigue teniendo la autoridad, Señor, para transformar nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener la humildad. La humildad, Señor, para dejarnos corregir por tu palabra. Que cada día que estudiemos tu palabra, realmente, Señor, seamos corregidos, seamos enseñados, seamos transformados. Porque todos fallamos, Señor, muchas veces. No somos perfectos, solo tú eres perfecto. Por lo tanto, Señor, cámbianos cada día
para ser más como tú. Queremos, Señor, seguir avanzando a esa estatura de la plenitud de Cristo, conformarnos a ese varón perfecto que es Cristo, parecernos a ti más cada día, Señor. Y entonces el mundo pueda ver que tú tienes el poder de transformar vidas. Señor, cámbianos. Si hay alguien aquí, Señor, que aún se ha negado, Señor, a dejar algún pecado, algún mal hábito, algún vicio, yo te pido que tú le confrontes y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a limpiar su vida y su corazón. Se deje, Señor, transformar y corregir por la autoridad de tu palabra, porque tú eres, Señor, el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y nosotros, Señor, nos rendimos a ti. Agachamos nuestra cabeza y te decimos, Señor, tú gobiernas. Tú mandas, Señor, en nuestra vida. Tú gobiernas en nuestra iglesia Buena Tierra, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Hoy y para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues damos gracias a Dios. Voy a tomar su lugar unos momentos. Estamos terminando ya nuestra reunión. Sigamos esforzándonos, hermanos, por conocer cada día más